Muy buenas a todos. A continuación se va a presentar la información más importante, pasos a seguir y mejores prácticas sobre el uso, configuración y creación de APIs mediante Talend. El vídeo está desarrollado por Stratevi, una empresa española con sede en Madrid, Barcelona, Sevilla y Alicante, especializada en la gestión e implantación de proyectos de Business Intelligence, Big Data y Machine Learning. La plataforma Cloud API Services de Talend proporciona un ciclo de desarrollo de APIs completo, desde el diseño hasta el desarrollo final. Gracias a estas APIs se puede compartir la información con otras plataformas o otros componentes de la inteligencia empresarial. De manera sencilla se puede diseñar, crear prototipos y documentar APIs en Talend API Designer. De forma rápida y eficaz se puede utilizar el servicio de Talend Studio para implementar las distintas funcionalidades de la API. Además, el proceso de validación y testeo para declarar una API como sólida y reutilizable se realiza mediante Talend API Tester. El desarrollo de servicios se realiza desde Talend Management Console. En este vídeo se presenta una API de tipo REST. En este tipo de APIs, los servidores y las aplicaciones intercambian mensajes HTTP de tipo GET, POST y DELETE. Se suelen utilizar normalmente como interfaces entre aplicaciones web o móvil y sus backends. Es decir, a lo largo del vídeo se va a explicar cómo crear una API desde el inicio utilizando el diseñador de API de Talend hasta los pasos finales donde se probarán sus funcionalidades a través del probador de API de Talend, es decir, Talend API Tester y Talend API Design. En una API se definen tres conceptos principales: recursos, operaciones y tipos de datos. Los recursos son los elementos con los que los consumidores, es decir, los clientes de la API, interactúan a través de esta API. Cada recurso es único y tiene su propia ruta, es decir, su propia manera y nombre de acceder hasta él. Las operaciones son las acciones que se realizan sobre estos recursos. Las más comunes, como ya se han mencionado, son GET, que se utiliza para leer recursos, POST para crear o publicar recursos, PUT para actualizar recursos y DELETE para borrar recursos. Por último, los tipos de datos son las descripciones de los recursos intercambiados a través de la API. Además, es necesario disponer de una cuenta del Cloud de Talend para poder acceder a Talend Administration Center y así hacer uso de Talend API Designer y Talend API Tester. También es necesario poder acceder a Talend Studio para desarrollar los jobs de los que dependerá el servicio ofrecido por la API. El primer paso para la creación de una API mediante Talend es iniciar Talend API Designer. API Designer es una web que permite definir visualmente las distintas partes técnicas de la API y cómo debe comportarse, es decir, respuestas esperadas, errores, los formatos de la API, etc. También permite el mantenimiento de versiones API para conseguir que las organizaciones se adapten a nuevos cambios de manera rápida y segura. Lo primero es crear una nueva API. En este caso la vamos a llamar personas. Una vez creada vamos a añadirles dos tipos de datos. Para ello vamos a seleccionar el tipo sección. Lo vamos a llamar recursos y operaciones. El siguiente paso es añadir un nuevo objeto del tipo recurso. Para ello seleccionamos DataType y le vamos a llamar persona. Además le añadimos como de tipo recurso. Una vez le creamos, añadimos una nueva propiedad. En este caso se le va a dar de nombre ID. También se le puede añadir una descripción. En este caso vamos a seleccionar la opción Yes y le vamos a declarar del tipo string, como ya venía por defecto. Guardamos. Además, queremos que este tipo de dato se genere a partir de un JSON. Por ello, seleccionamos esta opción. Aquí añadimos un JSON de ejemplo de nuestra persona. En este caso, como vemos, aquí están sus propiedades. A continuación, podemos observar cómo se añaden los distintos campos generados a partir de un ejemplo de este JSON. Se comprueban que los atributos son correctos, del tipo que estamos buscando.
De una manera similar, procedemos a crear un nuevo recurso del tipo personas, es decir, un nuevo recurso del tipo array para poder reunir un conjunto de personas dentro de ese mismo objeto. Para ello, guardamos le declaramos del tipo array de string y en lugar de string seleccionamos del tipo personas porque queremos almacenar distintas personas. Continuando con el mismo procedimiento, se debe de crear un tipo de dato error del tipo objeto. Para ello, además, se debe de configurar como sigue. Debemos añadir un nombre ID. Además, se deben de añadir una serie más de propiedades. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es configurar el mensaje de error que lanzará nuestra API en caso de que se solicite una operación o se solicite un recurso erróneo. Una vez guardamos, validamos que aparecen todos los cambios en nuestro apartado de recursos. Lo siguiente es proceder a crear una serie de operaciones. En este caso se pueden crear tantas como se deseen o tantas como queramos que nuestra API facilite al usuario. En el primer caso vamos a hacer una operación para obtener todas las personas. Es decir, añadimos una nueva operación de nombre obtener todas y el path que queremos para obtener esta operación o para realizar esta operación va a ser personas. Una vez le damos una descripción a nuestra operación, debemos también seleccionar una serie de request y response, es decir, aquellas acciones que queremos que nuestra operación realice. En este caso, vamos a generar una respuesta del tipo 200awk, que vamos a llamarla status 200, en la cual le vamos a añadir un cuerpo. Este cuerpo va a ser del tipo personas. Además, debemos añadir un ejemplo, al igual que hemos hecho antes con nuestro otro tipo de recurso persona. A continuación, se añade una nueva operación del tipo post. Ahora vamos a seleccionar la opción de añadir una persona a la organización. El request que vamos a realizar a través de esta operación va a ser un nuevo body en el cual vamos a crear una nueva persona y a modo de ejemplo vamos a dejar o vamos a añadir
un nuevo campo. Como podemos observar, aquí aparecen ahora todos los recursos que hemos creado previamente y también todas las operaciones que se pueden realizar en esta API, es decir, el obtener ese array de personas y el crear una nueva persona. También se puede añadir información extra a nuestra API mediante text. También es útil poder publicar la documentación de esta API para que otros miembros de la organización puedan acceder a ella. Sin realizar ninguna operación, podemos acceder a esta documentación de manera previsualizada. Como podemos ver, en esta documentación de la API podemos ver los recursos que se han creado, las operaciones, así como sus requests o sus response que nos ofrecen. Además, para publicar esta documentación de una manera oficial, simplemente desde Setting, si habilitamos esta opción, aquí podemos seleccionar la URL en la que queremos publicar nuestra documentación, en este caso de esta API de personas, y así que todo el mundo pueda acceder a ella. Talent API Designer también nos permite exportar una API completa, es decir, descargar un OAuth Swagger a un fichero. En este caso seleccionamos la opción Export y aquí, como podemos ver y podemos decidir qué tipo de formato y qué versión queremos descargar para poder utilizarla posteriormente. El próximo paso consiste en el uso de las distintas funcionalidades y componentes de Talent Studio para poder interactuar con la API que hemos creado en Talent API Designer. Talent Studio es una herramienta de diseño robusta que permite desarrollar en tiempo real distintas funcionalidades y fases de un ciclo de datos. Mediante Talent Studio se pueden utilizar distintos componentes que permiten el acceso a distintos orígenes de datos, como bases de datos, fuentes de Big Data, así como aplicaciones on-premise y cloud. Además de poder transformar datos de manera sencilla, se pueden crear servicios y rutas que permiten interactuar con las distintas APIs Talent. El siguiente paso entonces es la creación de un nuevo proyecto de nombre API. Desde Ventana, Preferencias, Talent y Talent Cloud, podemos iniciar sesión, o bien con acceso mediante un token, o bien con nuestro usuario y contraseña. Ahora, desde Metadata, podemos conectarnos a nuestra API de Talent. Para ello, seleccionamos esta opción, Create API Definition. Como podemos ver, aquí nos aparece la API a la que queremos conectarnos. A su vez, también creamos una conexión a una base de datos que contiene información sobre las personas de la organización. Se continúa cambiando de perspectiva. Desde aquí, desde la parte de estructuras, generamos una nueva estructura. Una vez se genera la estructura a partir de la API creada previamente desde Talent API Designer, se vuelve a la perspectiva de integración. Desde aquí se debe de generar un nuevo servicio REST. Una vez se crea el nuevo job, se añaden todos los componentes que podemos ver aquí. La configuración de estos componentes se muestra a continuación. En este caso, el primer REST simplemente se consigue deslizando API personas hasta el lienzo del job. Su configuración, como podemos ver, aparecen las distintas operaciones que se han generado sobre
la API personas, o en este caso sobre la API con la que se está trabajando aparecerían todas las operaciones disponibles. En el primer caso se realiza la obtención de personas. En el segundo de los casos se crea una persona. En el caso de que esta persona tenga algún parámetro que no sea correcto, se rechaza. Por último, en la última operación de esta API es la opción de eliminar una persona. Como podemos ver aquí, trabajamos con una base de datos, un THMap, que depende de la estructura de nuestra API personas, y un TRESponse, que en el caso de obtener una solicitud para devolver toda la lista de personas, devuelve un OK del tipo 200. De una manera similar, trabajaríamos con el resto de operaciones. En el caso de los rechazados, y en el caso de eliminar una persona, simplemente con su ID podríamos eliminarlo dentro de nuestra base de datos y además realizar o devolver una respuesta. No se especifica la creación de todo el job y de todos sus componentes, puesto que se considera que no es necesario para comprender bien la creación y el desarrollo de una API utilizando Talend. El siguiente paso es lanzar el job. Una vez se ejecuta este job y comienza a escuchar las operaciones que se solicitan sobre él, se puede acceder a la URL que nos facilita su ejecución y desde allí realizar una serie de llamadas. Sin embargo, a continuación vamos a ver cómo probar esta serie de llamadas para realizar operaciones sobre los recursos de la API de una manera automática y más viable, como puede ser utilizando Talend API Tester. Como vemos, si accedemos a esta dirección, podemos ver que al acceder ahora mismo a esta dirección se ha realizado al momento una llamada a esta API donde hemos solicitado obtener todas las personas de la organización. En este caso, simplemente lo que se ha hecho es acceder a esa dirección y además utilizar esta llamada a personas. Por eso vemos aquí cómo nuestra API, que está en una continua escucha, consigue obtener esa llamada, la realiza y consigue devolver un resultado esperado. En este caso, todas las personas de nuestra base de datos o en este caso de la organización. De una manera similar podríamos probar el resto de operaciones que nuestra API realiza, tanto el crear una nueva persona como el borrar una persona. Sin embargo, para ello vamos a utilizar ahora Talend API Tester. Talend API Tester es una aplicación que permite crear distintos escenarios de prueba para simular casos reales de uso de las APIs y sus funcionalidades. De manera visual se pueden realizar distintos tests preconfigurados para la API que indicarán casos de éxito o de error, y así de esta manera poder validar la API adecuadamente. Además es necesario, para poder conocer el funcionamiento de Talend API Tester, mantener el job iniciado que hemos creado anteriormente en Talend Studio. Es decir, necesitamos ejecutar este job para conocer los resultados que nos darán las distintas llamadas de esta API. La primera vez que se utiliza Talend API Tester se pide descargar una extensión. Sin embargo, el uso de esta aplicación o de esta herramienta es muy sencillo.
Por ejemplo, para probar una de las operaciones que hemos desarrollado previamente en nuestra API, simplemente debemos de crear una nueva operación, es decir, un nuevo request, o también podríamos crear un nuevo escenario que lo veremos a continuación. Por ejemplo, para crear una persona lo único que tenemos que hacer es añadir el método que queremos utilizar, es decir, en este caso el método que queremos probar, que es el post, el create de esta persona. Y lo que queremos hacer es que con esta llamada, ¿vale?, con esta URL, podamos crear la persona que pasamos como ejemplo a través de un JSON. Sencillamente, teniendo activado nuestro job en Talent Studio, simplemente seleccionamos la opción de enviar y, como podemos ver, la respuesta que obtenemos por la herramienta de Talent API Tester es una respuesta de éxito, una respuesta correcta, donde se nos dice que se ha creado esta nueva persona. Como podemos observar también aquí en nuestro job, vemos cómo se ha ejecutado o cómo se ha realizado la ejecución de una llamada de creación de personas. En este caso, se añade a nuestra base de datos de la organización. Al igual que antes, si ahora realizamos la llamada a esta operación, podemos observar cómo, además de las personas anteriores de la organización, se ha añadido un nuevo registro. Por ejemplo, si lo que queremos ahora probar es el borrar una persona de esta organización, simplemente necesitamos añadir nuestro URL y además un ID, ¿vale? En este caso, este ID lo que se va a hacer es decidir el número 25, que es el ID correspondiente a la nueva persona creada. Enviamos la operación y, como vemos, obtenemos de nuevo éxito. De la misma forma, en Talent podemos comprobar cómo ahora la llamada se ha realizado a través de la opción de borrar una persona de nuestra base de datos de nuestra organización. Si repetimos esta llamada donde teníamos el antiguo registro creado, ahora se ha eliminado. El uso de escenarios para probar las distintas operaciones de nuestra API se corresponde o es similar al realizado anteriormente con las peticiones o con las respuestas esperadas por nuestra API. Lo único que ahora se genera de manera automática un escenario que sea capaz de ir probando paso a paso las distintas funcionalidades o las distintas operaciones que realiza nuestra API. Crear un escenario es muy sencillo. Simplemente seleccionamos la opción Añadir un nuevo escenario. En este caso podemos darle un nombre, una descripción y además añadir las distintas solicitudes o las distintas operaciones que nuestra API es capaz de realizar para poder testear o poder validar su funcionamiento. A modo de ejemplo, tenemos un escenario creado en el cual podemos ver cómo, para que el escenario se dé por exitoso o se dé por validado, debe de cumplirse que todas las operaciones que se realizan en este escenario y se prueban con distintas llamadas sean correctas. En orden se pueden ir probando las distintas operaciones. Podemos realizar, como vemos, con éxito la creación de la persona, también lo vemos aquí. El borrado de la persona también se puede realizar de una manera secuencial y así, de esta manera general, podríamos también ejecutar el escenario correcto que, como vemos, nos produce un caso de éxito. Por último, mencionar que el subjob que se ejecuta en caso de éxito de nuestro job en el cual se realizan las distintas operaciones de nuestra API es utilizado para poder guardar o almacenar todas las inserciones y eliminaciones que se realizan en la API a través de nuestra base de datos. Es decir, a través de este subjob creado podremos conocer mediante un fichero Excel cuándo se ha realizado una inserción de una persona o cuándo se ha eliminado una persona y qué registro se ha eliminado. Esto lo conseguimos gracias a unos triggers que se implementan previamente en la base de datos y posteriormente, cada vez que se realiza una ejecución de nuestro job encargado de realizar las operaciones de nuestra API, podremos obtener o podremos conocer qué inserciones y qué eliminaciones se han realizado sobre la base de datos con la cual se está trabajando, en este caso los datos de la organización. Como se puede observar, se ha ido añadiendo y eliminando
de manera de prueba a un mismo usuario o un mismo miembro de la organización para poder obtener un registro de los cambios realizados sobre nuestra base de datos y así poder recurrir a este registro siempre que haya algún problema con las actualizaciones o que alguno de los registros o de los datos provenientes de la organización no sean los esperados. Mencionar también que siempre que algún miembro de la organización tenga una cuenta en GitHub y además tenga el rol de creador y editor, es decir, poder publicar las distintas APIs en el portal cloud de Talend, podremos publicar estas APIs en el portal de una manera muy sencilla. Como podemos ver aquí, seleccionando la opción API Portal, simplemente la API con la que estamos trabajando podemos decidir publicarla o podemos eliminarla de la nube, así como añadir distintas versiones o comitear distintos cambios que se realizan a lo largo del desarrollo de la API para que todo el mundo tenga acceso a ellos. De una manera muy sencilla, trabajaríamos con la creación de nuevas versiones para nuestra API y así poder tener un desarrollo continuo con el resto de miembros de la organización para que las distintas funcionalidades o operaciones de las APIs, una vez se han desarrollado y se han probado, vayan siendo obtenidas o adoptadas por todos. También, desde GitHub podemos descargar parte del código de esta API desarrollada mediante las herramientas de Talend. Muchas gracias por su atención.